¿Alguna vez has hecho algo que no querías hacer por no molestar a quien te lo pedía? ¿O has dejado de pedir un aumento de sueldo o un ascenso porque no es el momento o por no enfrentarte a la reacción de tu jefe? ¿O tu pareja a veces hace cosas que te molestan y te callas por no discutir hasta que un día no puedes más y explotas? Todos hemos vivido situaciones así. A veces, para evitar el conflicto, no expresamos nuestras necesidades, pero somos humanos y estas acaban saliendo a la luz en forma de enfado. Y claro, esto lo único que hace es añadir tensión a nuestras relaciones y puede hacernos mucho daño. Sin embargo, la solución tampoco es la sinceridad sin medida, porque ir siempre diciendo lo que quieres sin escuchar a los demás y sin valorar la situación puede hacer que te perciban como un egoísta y acabarás creándote muchos enemigos. Es lo que conocemos popularmente por sincericidio, que es decir la verdad aunque haga daño y te perjudique. Pero entonces, ¿hay alguna manera de comunicarte que te permita expresar lo que necesitas y a la vez conectar con los demás? Mira, la respuesta es sí, y la solución está ya dentro de ti. Mira este episodio hasta el final y vas a saber a lo que me refiero. Pero antes de seguir, suscríbete ahora a mi canal si no lo has hecho ya y descárgate en el enlace debajo de este vídeo la guía gratuita que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más productivo, seguro y feliz. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? Mira, comunicarte asertivamente consiste en expresarte de manera serena y clara, respetando la postura de los demás, pero diciendo también cómo te sientes tú y lo que necesitas. La comunicación asertiva o comunicación no violenta, como la llamó su autor, el Dr. Marshall Rosenberg, es el camino intermedio entre la pasividad y la agresividad. Y vas a encontrar mucha más información en su trabajo sobre el tema que se llama comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Mira, podemos decir que la comunicación asertiva o no violenta es una manera de fortalecer tu posición en el mundo desde el respeto hacia los demás, pero también hacia ti mismo. Y un factor fundamental de la comunicación asertiva es la empatía, que es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Porque solo cuando entiendes lo que necesitan los demás puedes expresar tus necesidades de una manera que sea compatible con las suyas. En definitiva, la comunicación asertiva no consiste solo en decir lo que quieres, consiste en hacerlo con firmeza y con claridad, sin imponerte, pero tampoco sin someterte a los demás. Pero ¿para qué sirve la comunicación asertiva? Mira, hay algunas maneras de pensar y de comunicarnos que nos hacen menos efectivos y que dañan nuestro bienestar y nuestras relaciones. Por ejemplo, los juicios moralistas que etiquetan a otros como equivocados o como malvados cuando no se comportan según nuestros propios valores. Fíjate, el poeta sufí Rumi dijo: más allá de la idea de lo correcto o lo incorrecto, hay un espacio. Allí nos encontraremos. Otra cosa que daña mucho nuestras relaciones son las comparaciones, porque permiten que nuestra autoestima dependa de parecernos a otros, de en cómo son, en lo que han conseguido, y eso es una garantía segura de infelicidad. Otra manera de dañar nuestras relaciones es negar nuestra responsabilidad. Cuando atribuimos la causa de nuestras acciones a personas o a factores externos, estamos negando nuestra propia libertad y dejamos de comunicarnos efectivamente con los demás. Y en cuarto lugar, comunicar nuestros deseos como exigencias también nos hace daño, porque de alguna manera estamos amenazando implícitamente a la persona que nos escucha con la culpa o con el castigo si no actúa como queremos. Pues bien, la comunicación asertiva es un antídoto contra esas actitudes. Es un lenguaje de vida y de éxito porque expresarte de forma asertiva te ayuda a convivir mejor. Así que la comunicación asertiva va a ayudarte a establecer relaciones más sanas y más efectivas contigo mismo y con los demás. Por ejemplo, vas a entender mejor tus propias emociones y tus propias necesidades y también las de los demás. Vas a mejorar tu capacidad de escucha y de liderazgo y vas a conseguir con ello mucho más impacto y mucha más influencia en tu vida y en tu trabajo. Vas a saber expresar mejor también aquellas necesidades que antes o bien ocultabas para evitar la reacción de otro o bien acababan saliendo en forma de enfado cuando ya no podías más. Vas a ser también menos reactivo ante el comportamiento de los demás porque vas a entender de dónde procede ese comportamiento. Vas a aprender a convivir y a trabajar mejor con otros porque vas a estar más atento a sus necesidades y a aquellas cosas que motivan su comportamiento y también a tus propias necesidades.
y sobre todo vas a sentirte más sereno y más seguro contigo mismo y con los demás. Mira, déjame que te ponga un ejemplo personal. Yo crecí en una familia con muchos problemas de relación y la consecuencia, por supuesto, fue mucho sufrimiento para todos. Pero un efecto colateral de aquella situación fue que nadie nos enseñó, a mis hermanos y a mí, a expresar nuestras necesidades de manera pacífica y efectiva. Y por este motivo, a menudo no nos atrevíamos a decir lo que queríamos por miedo a las consecuencias. Y otras veces, cualquier pequeña diferencia de opinión entre los hermanos podía acabar en una batalla campal. Como no conocíamos otra cosa, el conflicto era nuestra manera normal de relacionarnos. Después de muchos años de trabajo personal, de lecturas y de experiencias de vida, fui capaz de sentir compasión verdadera por mis padres y por aquellos niños que tan mal lo pasaron. Sin embargo, también entendí que una vez que somos adultos no podemos culpar a nadie de nuestro propio comportamiento. Es nuestra responsabilidad aprender a relacionarnos de otra manera más serena y más efectiva con nosotros mismos y con los demás. Y fíjate, esta reflexión que hice hace años ya está en el origen de esta aventura de conocimiento y de transformación que estoy compartiendo contigo y con miles de personas con mis vídeos y con mis artículos. La buena noticia es que la comunicación asertiva es una habilidad que se puede aprender y mejorar. Necesita de constancia y de entrenamiento, pero es un hábito que va a transformar tu manera de relacionarte contigo mismo y con los demás. A continuación voy a explicarte cuáles son los 4 pasos clave en los que se basa la comunicación asertiva o no violenta. Fíjate, el primer paso es observar sin juzgar ni evaluar. Mira, decía Krishnamurti que la forma más elevada de la inteligencia humana es observar sin juzgar. Los seres humanos somos verdaderas máquinas de juzgar. Los juicios son una función que ha quedado cableada en nuestro cerebro durante toda nuestra evolución, porque de juzgar bien una situación podía depender nuestra supervivencia. Sin embargo, en las relaciones humanas, los juicios rápidos son un verdadero problema para la comunicación. Por ejemplo, cuando queremos pedirle a alguien que cambie algo que está haciendo, es fundamental que sepamos describir lo que estamos observando sin mezclarlo con un juicio. Porque cuando a la observación de lo que pasa le añadimos el juicio, el otro lo interpreta inmediatamente como crítica y se aleja de nosotros. No se trata de convertirnos en robots sin opinión, porque somos seres humanos y eso sería imposible. La idea es solamente mantener separado aquello que observamos del juicio que nos merece cuando nos comunicamos con los demás. Por ejemplo, un norteamericano va a estar tentado de juzgar como vago a un español que en verano cierra su comercio a mediodía y no lo abre hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo es posible ponerse a descansar en medio de la jornada laboral?, pensará. Sin embargo, trae a ese mismo individuo, a ese norteamericano, a trabajar a España en pleno verano y su observación va a ser la misma, pero el juicio probablemente va a cambiar. El segundo de los elementos de la comunicación asertiva es identificar y expresar con precisión cómo nos sentimos. Suena fácil, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de las veces reaccionamos automáticamente a lo que otros dicen o hacen sin darnos siquiera la oportunidad de averiguar cómo nos sentimos en realidad. Y no es raro que esto sea así. Si lo piensas bien, ¿cuándo nos han educado para identificar y expresar con claridad nuestros sentimientos? Cuando éramos niños aprendíamos los nombres de los ríos, de las montañas, de las ciudades, de los elementos químicos, pero ¿quién nos enseñó, por ejemplo, a nombrar las emociones básicas que podemos sentir? La educación tradicional está diseñada para que conozcamos y cumplamos normas externas, pero nadie nos enseña a comprender y a manejar nuestra vida interior, que no tiene por qué ajustarse a esas normas ni a lo que otros esperan de nosotros. Por ejemplo, imagínate que tu pareja sale con frecuencia sin ti. Si le dices directamente algo como «tú ya no me quieres», no estás expresando cómo te sientes. Estás suponiendo algo sobre él o sobre ella que ya no te quiere y por tanto es muy probable que se ponga instantáneamente a la defensiva. En cambio, funciona mucho mejor decirle cómo te sientes tú. Fíjate, cuando sales tan a menudo sin mí, me siento solo o sola y te echo de menos. Fíjate, esta emoción que tú estás expresando es un hecho.
es como tú te sientes. Y eso es algo que la otra persona no puede negar, porque estás hablando de ti y no de ella. Y precisamente por eso es una buena base para empezar la comunicación. Una vez que somos capaces de observar sin juzgar y de que hemos identificado y expresado cómo nos sentimos, el tercer elemento de la comunicación asertiva es pedir exactamente lo que necesitamos. Fíjate, este aspecto, que parece sencillo, es uno de los grandes problemas en la manera en que la mayoría nos comunicamos. Porque muchas veces decir exactamente lo que queremos nos coloca en una posición vulnerable ante el otro. Y claro, para protegernos lo que hacemos es dar rodeos, hablamos de manera indirecta y damos por sentado que la otra persona debería entender lo que queremos decir. En el ejemplo que he puesto antes, decirle a tu pareja que cuando sales sin ti tan a menudo te sientes solo es un paso adelante. Pero puede no ser suficiente porque en realidad no le estás diciendo exactamente qué esperas de él. Piénsalo bien. ¿Qué puede hacer él o ella con esa información? ¿Sabe realmente lo que tú quieres? Fíjate, puede pensar, por ejemplo, que no quieres que salga nunca más con sus amigos. Es decir, le estás dejando demasiado margen a la interpretación. Por eso es mucho más efectivo decir qué comportamiento concreto esperas de la otra persona para cubrir tu necesidad. En nuestro ejemplo, la manera más efectiva de comunicar lo que quieres sería decir algo así. Fíjate. Cuando sales tan a menudo sin mí, me siento solo y te echo de menos. ¿Podríamos salir juntos tú y yo al menos una noche por semana? Por supuesto, la comunicación asertiva no es una garantía de que siempre vas a conseguir lo que quieres, pero tendrás muchas más posibilidades de lograrlo si te expresas de manera clara y honesta, diciendo exactamente lo que esperas de la otra persona. Y el último punto de la comunicación asertiva, aquel que la convierte en un arma de diálogo y de paz, es la empatía. Fíjate, es muy importante conocer y expresar nuestras necesidades. Pero cuando además de eso identificamos las necesidades de los demás y las tenemos en cuenta, es cuando de verdad se libera el verdadero poder. Y para que esto funcione, tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de escuchar. Como dice el Dr. Rosenberg, en vez de atender solo a las palabras de la otra persona, lo que dice, hemos de aprender a escuchar lo que observa, lo que siente, lo que necesita y lo que pide. Y para eso hemos de darle a la otra persona el espacio, el silencio y la atención que necesita para expresarse. Entonces, a través de técnicas como la escucha activa, por ejemplo, parafrasear lo que el otro dice cuando está expresando su emoción, podemos demostrarle que le comprendemos y así incluimos su necesidad en nuestra comunicación. En conclusión, la mayoría de nosotros hemos sido educados para juzgar, para competir y para actuar en términos de correcto o incorrecto. Y nos han explicado poco o nada sobre nuestras propias emociones y sobre cómo comunicarnos de manera efectiva. Sin embargo, nuestra capacidad para expresar nuestras necesidades y para empatizar con las ideas de otros es lo que va a determinar nuestras relaciones y nuestro nivel de éxito. Por eso, la comunicación asertiva es un lenguaje de vida y de colaboración. Nos ayuda a mantenernos serenos mientras ocupamos nuestro lugar en el mundo. Si aprendes el lenguaje de la comunicación asertiva, va a transformar tu bienestar y tus resultados como está haciendo con millones de personas en todo el mundo. Y recuerda, déjame un comentario contándome qué te ha parecido el vídeo y suscríbete a mi canal de YouTube. Y sobre todo, no te olvides de descargarte en el enlace debajo del vídeo el regalo que he preparado para ti y que va a ayudarte a vivir mejor y a conseguir tus objetivos.